Ya saben que ahí dice bosqueja la gráfica precisamente porque no estamos haciendo una gráfica exacta. La gráfica exacta pues obviamente la hacen los graficadores, pero el bosquejo simplemente es ver lo que está ocurriendo y nos vamos a estar basando precisamente en máximos y mínimos. Sabemos que en máximos y mínimos lo que está ocurriendo es que las rectas tangentes tienen una pendiente que es cero. Debido a eso, lo que debemos de hacer es calcular la derivada. Y entonces le comienzo por ahí, que lo primero que debo de hacer es derivar. Y si voy a derivar, entonces precisamente voy a derivar la función y por lo cual vamos a escribir que es la derivada con respecto a la variable independiente de la f de x. Y entonces, si yo veo esta función, díganme cuánto es la derivada. Lo que estoy haciendo es primeramente la derivada de una constante y como había dicho su compañera, pues sí, definitivamente la derivada de una constante es cero, pero después aparece una resta y como es una resta, entonces es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Aquí le agrego un menos y entonces cuando veo este término resulta que es una constante por una función. Por lo tanto, la derivada de la constante por la función es la constante que es 2/3 por la derivada de esta función. Sabemos que es una función porque es una definición basada en operaciones. ¿Qué operaciones veo aquí? Pues resulta que la x está multiplicada por un 1, está multiplicada por un más y está elevado a la 1. Por eso sé que es una función, aunque sea una letra, es una función. Y entonces resulta que esa función, como ya les dije, es una letra. Eso quiere decir que es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente y esto ya sabemos que es la unidad, por lo tanto la unidad por el 2/3 me resulta menos 2/3 y de ahí entonces ya obviamente al aplicar jerarquía de operaciones pues me doy cuenta que la derivada con respecto a la variable independiente de la función es menos 2/3. Y entonces ya sabemos que para calcular los puntos máximos y mínimos, lo que yo debo de hacer es igualar a cero la derivada. ¿Por qué le igualo a cero? Pues precisamente porque quiero conocer cuáles son las abscisas en donde la pendiente es cero. Esa es la razón por la que igualo a cero. Y cuando igualo a cero, va a resultar que el menos 2/3 es cero, lo cual eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque esto nunca ocurre. O sea, nunca va a ocurrir que una pendiente numérica sea igual a cero. Esto implica que por lo tanto no existen, recuerden que esa E volteada y tachada quiere decir que no existe. ¿Qué es lo que no existe? Pues precisamente lo que no existe son los puntos máximos y mínimos. Recuerden que el cálculo diferencial es interpretar lo que está ocurriendo, porque esto no tiene sentido. En aritmética lo vemos y no tiene sentido. Pero en cálculo diferencial, como estoy igualando la pendiente a cero y no hay forma de calcular una abscisa porque no hay incógnitas, eso implica que no hay puntos máximos y mínimos. Y como no hay puntos máximos y mínimos, entonces pues ya se complicó la situación porque no tengo la más mínima idea de cómo graficar. Pero entonces me acuerdo que esto que está aquí yo lo puedo representar como geometría analítica. Y si lo represento como geometría analítica, ¿cómo queda? En geometría analítica aquí sabemos que la función que se grafica en el eje de las ordenadas va a ser sustituida por la letra Y, que es lo que hacemos en geometría analítica, y aquí simplemente le damos el orden. El orden es que primero debemos de estar escribiendo el término lineal y luego le agrego el término independiente. Entonces, como ya estoy en el rubro de geometría analítica, debido a que no lo pude graficar con cálculo diferencial, entonces necesito ver en geometría analítica qué quiere decir eso. Díganme qué implica eso. Como dice su compañero, esto que estoy viendo aquí es una forma. Acuérdense que una forma es una manera de escribir, donde se obtienen datos para graficar o para sustituir, y que también me está diciendo la forma de la figura. Entonces esa forma recibe el nombre de forma pendiente ordenada al origen. Recuerden que a estas alturas ya todos los temas anteriores los deben de saber, ¿no? O sea, no es Sabemos que la forma pendiente ordenada al origen me dice el coeficiente del término lineal, donde el coeficiente del término lineal es la pendiente,
y donde ahí en ese coeficiente sabemos que el signo se deja en el numerador y ahí me está diciendo qué es lo que sube respecto a lo que avanza, que eso lo sabemos de geometría analítica y lo vimos también en funciones. Y este término independiente, así como está, ese término independiente es la ordenada que tiene una abscisa 0 y que es el punto por donde cruza el eje de las ordenadas. Por lo tanto, debido a que yo no pude calcular puntos máximos y mínimos, me tengo que regresar a geometría analítica. Y con eso, pues ya no hay tanto problema, porque entonces podemos hacer por aquí el eje de las abscisas, por aquí el eje de las ordenadas. Ahí. Sabemos que el eje de las abscisas lo estamos manejando como X, por acá el eje de las ordenadas es f de X, y ya me están dando la ordenada al origen que es 0,4, por lo tanto aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, ahí vemos el punto que es el punto B, sabemos que se llama B minúscula, aunque siempre deben ser letras mayúsculas, ese es un punto especial, y luego debido a que sube menos 2, sabemos que el sube está asociada a la ordenada, por lo tanto vamos a llegar a otro punto que le podemos nombrar como querramos, digamos A, y entonces este sube menos 2 tiene que ser aplicada a la ordenada, por lo tanto si sube menos 2 vamos a llegar a una ordenada que es 2 por ley de la resta. Y el avanza 3, ese avanza va relacionado a las abscisas. Por lo tanto, la abscisa quiere decir que le sumamos 3 a la abscisa de la ordenada al origen y vamos a llegar al punto 3,2. Eso quiere decir que aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3 y por aquí está el 2. Por lo tanto, aquí nombramos el punto A y ya con eso tenemos dos puntos que se obtuvieron de la forma pendiente ordenada al origen. Recuerden que la forma también me dice la forma de la figura y sabemos que esto es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque los exponentes de las variables es la unidad y de ahí pues ya podemos trazar la recta con los conocimientos de geometría analítica. Unimos los puntos, proyectamos para un lado, proyectamos para el otro lado y ya estuvo. Recordando que tengo que llenar esa tabla, empezaríamos diciendo que los puntos máximos pues no existen. ¿Por qué no existen los puntos máximos? Porque si se dan cuenta es una recta, o sea, simplemente sigue una dirección y ya. No hay uno más grande o uno más pequeño, se ve aquí en la recta, ¿no? No hay ni máximos locales ni mínimos locales y estos dos puntos pues no son nada, solamente es lo que me ayudó a poder hacer la gráfica de la figura, pero en sí no es ningún punto importante. Por lo tanto, el punto máximo no existe, el punto mínimo tampoco existe. El intervalo de crecimiento, acuérdense que el crecimiento es cuando hay pendientes positivas y las pendientes positivas se observan de izquierda a derecha, así como aprendimos a escribir. Por lo tanto, los que van creciendo de izquierda a derecha van para arriba y los que van bajando de izquierda a derecha van para abajo. Lo que quiere decir que incremento de intervalo de crecimiento pues tampoco existe y el intervalo... Dime 36. Por lo tanto, tampoco había punto de inflexión. Me doy cuenta que todo el tiempo va para abajo. Se ve, no hay necesidad de hacer algo. Por lo tanto, el intervalo de decrecimiento es desde menos infinito hasta más infinito. Y por lo que me dijo su compañera, los puntos de inflexión no existen. ¿Por qué no existen? Porque no se ve cóncavo y convexo. No hay una unión de cóncavo y convexo. Con eso es más que suficiente. Sin embargo, también yo puedo decir que para calcular los puntos de inflexión necesito derivar nuevamente. Y si voy a derivar nuevamente a la primera derivada, quiere decir que voy a obtener la segunda derivada. Acuérdense que ese exponente, ese número no quiere decir exponente, quiere decir segunda derivada, con respecto a la misma variable independiente. Ese 2 no quiere decir que esté elevando la variable al cuadrado, quiere decir que nuevamente estoy tomando a esa misma variable. Y se van a dar cuenta ustedes que a veces van a ser la primera derivada con respecto a la temperatura, pero la segunda derivada va a ser con respecto a la temperatura y a la presión. Y la tercera derivada, entonces va a ser, la primera fue con respecto a la temperatura, la segunda con respecto a la presión y la tercera con respecto al volumen. Por eso es tan importante que entiendan lo que quiere decir cada uno de esos símbolos, ¿no? Y que lo van a ir viendo ya que estén en situaciones más arriba. Dime, ¿qué me vas a decir? Cuenta que si vamos a derivar esta, ¿cuál es? Dime 41. Ok, la derivada es 0. ¿Por qué es 0? Pues porque es una constante. Y como es una constante, entonces ahí lo que va a ocurrir... Espérame tantito. Bueno, entonces
Ya después de derivar, sabemos que el procedimiento es igualar a 0 para calcular los puntos de concavidad. Entonces, bueno, espérenme porque esto ya se trabó. Y entonces, ya que voy a igualar a 0, pues resulta que me va a quedar que 0 es 0. Eso es cierto, ¿no? Sin embargo, como yo quiero calcular un punto, no hay abscisas que pueda calcular. Y eso es la forma analítica de demostrar que no hay puntos de inflexión. ¿Cómo lo estoy viendo? De la gráfica. Obviamente, si en la evaluación me enseñan la gráfica, pues ya entendí que ya lo vieron, ¿no? Pero si hacen lo de la segunda derivada, ahí van a entender por qué no se puede calcular. O sea, 0 igual a 0 está bien, pero ¿qué quiere decir? Viene la interpretación. Entonces, vamos igual a la concavidad, y pues la concavidad no existe, y lo convexo tampoco existe, por la única y sencilla razón que no hay punto de inflexión. Y por lo tanto uno dice, bueno, si no hay punto de inflexión, ¿siempre es cóncavo? No, pues no. ¿Por qué? Porque estoy viendo con mis ojitos de la cara que siempre va para abajo. Y entonces, además de esa tabla, a mí me están pidiendo los puntos de intersección con el eje de las coordenadas. Entonces, para los puntos de intersección, ahí pues ya veo con mis ojitos de la cara que el punto de intersección con el eje de las ordenadas ya lo conozco, por eso no habría tanto problema. Y podemos decir que la intersección, disculpen, espérame tantito, la intersección con el eje de las ordenadas es precisamente el punto B. Eso lo sabemos de geometría analítica, o sea, B es 0,4. Y para la intersección con el eje de las abscisas, sabemos que ese punto también tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese punto? El punto de intersección con el eje de las abscisas es la abscisa al origen, y la abscisa al origen se representa con el punto A. Se llama abscisa al origen. Si esta se llama ordenada al origen, pues la otra es la abscisa al origen, ¿no? Por eso los matemáticos se buscan nombres así sencillos. Bueno, obviamente necesitas entender el concepto, ¿no? Pero esa es la idea. 36. Dime 36. Sería 0. Acuérdense que les había dicho, la pendiente está diciendo que sube menos 2, o sea, baja 2 y avanza 3. Eso quiere decir que si ustedes piensan en este punto, y a partir de ese punto ustedes dicen, bueno, ¿y si le sigo qué pasa? Bueno, si le sigues, le tienes que restar aquí 2, porque eso es lo que te dice la pendiente. Y entonces, ¿por qué en las ordenadas? Pues porque sabes que es en la ordenada. Y en ese momento se dan cuenta que es 0. Entonces, ese punto que tiene una ordenada 0, ese punto se llama abscisa al origen. Ya, al tener una ordenada 0, por definición de lo que aprendieron en geometría analítica, saben que este punto recibe el nombre de abscisa al origen. Y precisamente ese punto de abscisa al origen es el que me están pidiendo. Ahora bien, hago lo mismo con el avanza. El avanza ya saben que debe de ser en las abscisas, por lo tanto ahí me da el 6. Y como yo sé que tiene ordenada 0, esa es la abscisa al origen, y solamente por definición de geometría analítica, entonces yo sé que el punto es 6,0. Eso es basándome en el concepto de geometría analítica. Recuerden que lo gráfico no es muy adecuado porque lo que estoy haciendo ahorita no son gráficas, son esquemas. Entonces me dan una idea, pero no puedo asegurarlo. En álgebra, alguna vez me enseñaron el método gráfico, pero pues sabemos que el método gráfico más bien era para graficar, ¿no? No tanto porque fuera a obtener un valor exacto. Ahora bien, ¿cómo es que se debe de hacer analíticamente? Pues ustedes ya saben que la intersección con el eje, disculpen que esté fallando, viene de vacaciones, está cansada, más bien está floja. La intersección con el eje de las ordenadas y la intersección con el eje de las abscisas obedece a la definición de lugar geométrico. Y un lugar geométrico representa un comportamiento. Entonces, el comportamiento en todo el eje de las abscisas, ¿cuál es el comportamiento en el eje de las abscisas? Resulta entonces que, como me dijo su compañera, en el eje de las abscisas lo que está ocurriendo es que aquí se mantiene constante algo. ¿Qué es lo que se mantiene constante? Recuerden que una coordenada está formada de dos, la abscisa, que la representamos con la letra X, y la ordenada.
Por lo tanto, si se mantiene constante, cuando les digo que se mantiene constante, pues me tienen que decir cuál de las dos, porque es una coordenada. ¿Por qué? Porque estamos en 2 dimensiones. Cuando estemos en 3 dimensiones, voy a tener la X, la Y y la Z. Cuando tengan 4 dimensiones, viene el tiempo. Cuando tengan 5 dimensiones, pues ya no me pregunten qué quiere decir, porque eso ya implica de la aplicación. Acuérdense que está lo multidimensional, pero multidimensional ya no está haciendo caso al largo, al ancho y a la altura y al tiempo. Está haciendo caso a otras cosas que se van a interpretar. Entonces ya saben que lo que se mantiene constante es la ordenada, y como se mantiene constante la ordenada, ustedes saben que la ordenada se mantiene constante y es 0. Por lo tanto, lo único que deben de hacer precisamente es eso, sustituir. Dime 33. Lo único que debo de hacer es sustituir, y entonces díganme dónde sustituye esto. Dime 40. Necesito sustituir en la primitiva. Por lo tanto, si sustituyo en la primitiva, ya saben que se escribe 0 es, recuerden que la y es la f de x, ¿no? Por eso estoy sustituyendo aquí el 0. Entonces 0 es 4 menos 2 tercios de la abscisa. Y por lo tanto, pues ya sabemos que aquí lo único que hay que hacer son operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, este 4, que ahí tiene una operación suma, va a quedar con una operación resta. Este 3 que está dividiendo, va a quedar con una operación multiplicación. Y este menos 2, acuérdense que el signo siempre se deja en el numerador, que está multiplicando, va a quedar dividiendo, y ese es el valor de la abscisa. ¿Sale bien? Lo estoy haciendo por pasitos para que lo vayan viendo y detectando, ¿no? Ya luego iré agarrando velocidad. Y de aquí pues ya simplemente vamos a aplicar jerarquía de operaciones, que implica también ley de los signos, y que también va a implicar la propiedad reflexiva, porque las incógnitas yo las quiero en el miembro izquierdo. Entonces ley de los signos, y también le agregamos una propiedad reflexiva, y entonces ya sabemos que el valor de la abscisa, ya sabemos que me da 2, por este 3 me da un 6, y entonces ya sabemos la abscisa al origen, que es un 6,0, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí solamente es para ponerle formalidad a lo que estamos haciendo y que no haya ningún problema, ¿no? Recuerden que ahorita me dio muy bonita porque es una recta, pero no siempre voy a tener rectas. Ahorita fue un caso especial, y obviamente si me voy a la intersección con el eje de las ordenadas, otra vez me voy al concepto del lugar geométrico, y entonces en el eje de las ordenadas, ¿cuál es el comportamiento? Dime 42. Entonces, para la intersección con el eje de las ordenadas, pues precisamente con lo que me dijeron del lugar geométrico, pues ahí viene el comportamiento, ¿no? Entonces, de aquí, acuérdense que este eje de las ordenadas tiene un comportamiento donde es constante la abscisa. ¿Por qué es constante la abscisa? Porque en este punto, pues puede tener coordenadas 0,9, por ejemplo, y este que está aquí, pues a lo mejor tiene coordenadas 0,2, y este que está por acá, pues a lo mejor tiene coordenadas 0,-5. Todo lo que se mantiene constante es la abscisa, los otros cambian. Entonces recuerden que no es el comportamiento visual, sino es el comportamiento que tienen los puntos que están en el lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es un punto que representa toda la figura. Y por lo tanto, pues precisamente aquí, como la abscisa es 0, lo que debo de hacer es sustituir. Les estoy haciendo la parte analítica porque en algún momento la van a tener que hacer, ¿no? Y por lo tanto, sustituyo por acá, y si voy a sustituir por allá, ya sabemos que eso debe de decir que la ordenada en la abscisa 0 se calcula como 4 menos 2 tercios multiplicado por 0, y de ahí pues no hay mucho que hacer, ¿no? Ya de una vez podemos dar el punto, y el punto sabemos que es una abscisa que es 0 y una ordenada que es 4. Ahí como que no hay que pensarle mucho, ¿no? Entonces el cálculo de la intersección en el eje de las ordenadas, como decía su compañero, se oye medio raro, ¿no? Porque es en el eje de las ordenadas y resulta que la abscisa es 0. Pues sí, pero es por el comportamiento que yo estoy viendo, y que eso me ayuda el concepto de lugar geométrico. Sale bien. Bueno, para la derivada ya saben que debido a que es una resta, pues es la derivada del primer término menos la derivada del segundo, más la derivada del tercero, más la derivada del último.
Entonces de ahí yo sé que como es una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 y luego viene la otra, por ser una constante, es la constante que multiplica la derivada, pero la derivada es el exponente, por eso estoy multiplicando el 3 por el 2 que me da el 6 y de ahí la variable elevado al exponente menos 1 pues me queda 1. Después se suma la derivada que es una constante que es 3 y la derivada de la letra pues ya saben que es 1 y por último la derivada de una constante es 0, por eso ya ni le estoy escribiendo, ¿no? Entonces de ahí, espérame tantito, 33. De ahí lo que sabemos que hay que hacer es igualar a 0. Espérame tantito. Y entonces si yo igualo a 0, resulta entonces que al igualar a 0 me queda un 3x cuadrada menos 6x más 3 igual con 0. Sabemos que para resolver esta, forzosamente tenemos que factorizar. Pero me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que puedo hacer primero es simplificar la ecuación. ¿Por qué puedo simplificar la ecuación? Pues porque este y este, todos se pueden dividir entre 3, y si todos los divido entre 3, entonces resulta que me queda x cuadrada menos 2x más 1, y sabemos que entonces esta factorización ya es más sencilla, porque es la factorización de la forma x cuadrada más bx más c, y sabemos entonces que lo que hay que escribir primero van a ser dos binomios que se van a multiplicar manteniendo la igualdad que es con 0. De ahí sabemos que le debemos de obtener la raíz cuadrada al término cuadrático. Si lo obtengo la raíz cuadrada al término cuadrático es x, eso se escribe como primer elemento el primer término de los dos binomios. Posteriormente tomo el signo del término lineal y lo escribo como la operación del primer binomio, y ya posteriormente hago la multiplicación de estos dos signos, que por ley de los signos me da negativo, eso se lo escribo como operación al siguiente binomio, y luego lo que debo de detectar es cuáles son las parejas de números que me dan el término independiente. Por lo tanto, las parejas de números que multiplicadas me dan el término independiente, pues solamente es 1 por 1, no hay de otra. Eso quiere decir que si asigno aquí el 1 y aquí el 1, verifico para ver si en verdad cumple con la factorización, y este menos 1 con este menos 1 me debe de dar el menos 2. Por lo tanto, como sí me da el resultado, quiere decir que sí se puede factorizar, y entonces el concepto que sigue es el de satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, debo de calcular mentalmente cuáles son los valores que puede tener esta x de tal manera que se cumpla la ecuación. De ahí yo sé que el primer punto, sabemos que va a ser un punto, por eso le pongo punto A, es más 1, porque obedece a la operación inversa. La operación inversa me está diciendo entonces que si aquí es una resta, aquí es una suma, y eso quiere decir que la abscisa del primer punto es 1. Pero cuando llego a la abscisa del segundo punto, acuérdense que le asigno aquí una letra porque son puntos, resulta que es el mismo valor. Entonces tengo dos puntos donde la abscisa es 1. Y sabemos que para calcular la ordenada debemos de evaluar, o sea, debo de sustituir. Y si hago la sustitución, dime 33. Ok, entonces ahí 33 me dijo menos 1, 39 me dijo 0, ahorita lo verificamos. Sabemos que hay que sustituir en la primitiva. Como sustituye en la primitiva, quiere decir entonces que esto es un 1 al cubo y luego es un menos 3 por 1 al cuadrado y luego es un más 3 por la abscisa que es 1, y de ahí le voy a restar un 1. Entonces de ahí ya sabemos que lo que debemos de hacer básicamente es jerarquía de operaciones, donde ahí vamos a utilizar la definición de potencia, y una vez obtenida la definición de potencia, obviamente luego viene la ley de los signos, y posteriormente va a ser la ley de la suma para los que son signos iguales y la ley de la resta para los que son signos diferentes. Eso quiere decir entonces que la ordenada cuando la abscisa es 1 es 1 al cubo, sabemos que me da un 1, 1 al cuadrado es 1 por este menos 3, sigue siendo menos 3, este 3 por 1 me da un más 3 y este menos 1 me da un menos 1, y de aquí pues nos damos cuenta que es 0, se va y lo vuelve, ¿no? Ok, sale bien. Entonces de aquí yo ya sé que hay un punto A que es abscisa 1, ordenada 0,
y hay otro punto B que también es abscisa 1 y ordenada 0. Lo cual pues me mete en un poco de complicaciones porque yo estaba esperando otra cosa, ahorita les digo qué es lo que estaba esperando, y resulta que me está diciendo que hay dos puntos que son dos cosas diferentes, aunque están en la misma ubicación, que se llama 1,0. Eso quiere decir que hay, en la primera división de la abscisa, aquí están esos dos puntos. Recuerden que son dos puntos diferentes, ¿eh? No tienen la misma función, para que les quede claro. Y entonces, yo esperaba, por la forma, acuérdense que esto es importante, si es cúbica, quiere decir que tiene dos curvas, ya sea así o ya sea así. Pero resulta que este punto máximo y este punto mínimo es el mismo. O sea, eliminen esta parte. Yo esperaba un mínimo y un máximo, pero como es el mismo, eliminen esta parte. Eso quiere decir que esto no se ve, solamente se ve lo que está antes y lo que está después. Teniendo esa concepción, pues ya más o menos puedo entender cómo va a ser la gráfica. O sea, la gráfica puede ser que viene bajando y luego sigue bajando. ¿Cuál es? Pues es esta. Porque viene bajando y estos dos puntos se juntan y sigue bajando. Y entonces, espérame tantito. Y la otra concepción es que va subiendo y luego sigue subiendo. ¿Por qué? Porque la gráfica entonces era esta. De tal manera que este punto y este punto es lo mismo, pero como estamos omitiendo esta parte, está subiendo y luego sigue subiendo. Eso es lo que debemos de entender cuando me da el mismo punto. En otras palabras, es dos puntos diferentes, pero que tienen la misma ubicación. Y eso implica varias cosas. Ahora sí, dime, ¿qué me dices? Por ser cúbica, tiene dos curvas y yo espero un máximo y un mínimo. Pero te estoy diciendo que esto no existe. Y si tú te acuerdas, lo cóncavo y lo convexo se unen en el punto de inflexión que debe de estar a la mitad. Pero si te estoy diciendo que esta zona no existe, yo nunca dije el punto no existe. O sea, el punto sí existe. Y si existe el punto, pero la zona no, tú dime cuál va a ser la coordenada del punto de inflexión. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, de aquí, acuérdense que para calcular el punto de inflexión, para el punto de inflexión, de hecho ya me dijeron la respuesta, pero no me la justificaron, por eso no se las consideré, ¿no? Para el punto de inflexión sabemos que hay que hacer la segunda derivada, hay que derivar nuevamente. Entonces sabemos que los simbolitos quiere decir, este 2 quiere decir que es la segunda derivada. Y el 2 que estoy agregando en la variable independiente es que es otra vez con la misma variable independiente. Dime. Ok, entonces hacemos la segunda derivada. Recordemos que aquí me estoy teniendo una imprecisión bastante grande, porque debe de ser la segunda derivada. Espérenme tantito, Ok, entonces, les decía que aquí cometí una imprecisión media fuerte porque no me estoy diciendo la segunda derivada. Nunca dije de quién, ¿no? Entonces es la segunda derivada de la función. Y entonces ya sabemos que si derivamos, cuando estoy derivando esta, pues es una constante multiplicada por una función. Por eso el 2 se multiplica por el 3, dándome el 6 que está por acá. Y le resto 1 al exponente y me da el 1 que tengo aquí en el exponente. Y también habíamos dicho que de aquí es una constante por una variable. Por lo tanto es la constante por la derivada de la variable, que es 1. Y por último, la derivada del 3, pues me da 0. Dime 31. Vamos a 0, igualar a 0, esto es un 6x menos 6 igual a 0. Sabemos que de verse, puedo de una vez simplificar la ecuación, porque resulta que todo es divisible entre 6. Entonces, como todo es divisible entre 6, pues al simplificar la ecuación me queda que x menos 1 es 0. Y de ahí lo que hacemos es la operación inversa, que ya sería hasta después, ¿no? Entonces acuérdense que los conceptos que pueda aplicar, los aplico, ¿no? Porque ya es cosa que lo sé hacer. Y la aplicación de los conceptos me hace que el sistema sea más sencillo, sea menos complejo. Por eso es importante ir aplicando todos los conceptos conforme lo vaya viendo, ¿no? Y la operación inversa sí va, pero ya va después de dos conceptos previos. Y entonces, pues ya me di cuenta, ¿no? Que el punto de inflexión, pues tiene una abscisa 1, y por lo tanto la ordenada ya se la saben, y la ordenada es 0. Ahí era lo que les quería decir. Quiere decir que aquí hay 3 puntos diferentes,
Uno se llama máximo, el otro se llama mínimo y el otro se llama punto de inflexión. O sea, no es que no existe el punto de inflexión, sino que como se juntó este máximo con este mínimo, sí existe lo convexo y sí existe lo cóncavo, pero al eliminar esta zona, por decirlo así, pues el punto de inflexión queda en la misma posición que el punto máximo y que el punto mínimo, simplemente, ¿no? Entonces de aquí ya sabemos que el punto máximo es 1,0, el punto mínimo también es 1,0, el punto de inflexión también es 1,0, entonces son 3 puntos en la misma ubicación. Y de ahí entonces tengo que ver el intervalo de crecimiento. Pero para saber si crece o decrece, acuérdense que ahí lo que vamos a hacer es sugerir una abscisa. Y la abscisa que yo voy a sugerir, pues es la que esté del lado izquierdo. Y sabemos que la más fácil que está en el lado izquierdo, dime 41. El lado izquierdo, luego la que está es 0. Por lo tanto, si yo sugiero una abscisa que es 0, pues está súper rápido. Porque si la sugiero 0, yo ya sé que la f de 0, nada más de verse, es menos 1. Y eso quiere decir que el punto está en 0, disculpen. El punto está en 0, menos 1. Pero recuerden que lo que yo estoy viendo es la pendiente, porque lo que me interesa es si va a subir o va a bajar. Entonces, si yo la sustituyo en la primitiva, me está dando la ubicación del punto, lo cual pues está bien, ¿no? Porque entonces me dice que la gráfica viene por acá. ¿Sale bien? Y entonces yo también puedo sustituirla en la pendiente. Y si la pendiente yo digo que es 0, recuerden que esta es la ecuación de la pendiente. Y entonces me da que la pendiente es 3. Este es 0, este es 0, la pendiente me da 3. Y quiere decir que también va para arriba. Por lo tanto, hay dos opciones. Sustituir en la primitiva para ver la ubicación del punto, o sustituir en la primera derivada para saber cómo es la pendiente. Como sé que la pendiente es para arriba, pues no hay tanto problema, ¿no? Y entonces hacemos lo mismo, sugerimos un punto que esté a la derecha, vemos que la abscisa que podemos sugerir es 2, porque es la que está luego inmediatamente a la derecha, y entonces sustituyo en la pendiente. Y si la abscisa es 2, eso lo podemos hacer mentalmente, aquí tengo un 4 por un 3 me da 12, 12 menos un 12 me da 0, y más 3, pues me queda más 3. Quiere decir que también va hacia arriba, y de ahí ya tengo la gráfica. ¿Pude haberlo sustituido en la primitiva? Sí, también, y me da la ubicación del punto, ¿no? Es otra opción. Y de ahí entonces me doy cuenta que la gráfica siempre está subiendo, exceptuando este punto, porque en este punto no sube. ¿Por qué no sube? Pues porque la pendiente es 0. Y por lo tanto, yo ya puedo hablar del intervalo de crecimiento que va a ser desde menos infinito hasta 1, unido con 1 hasta más infinito. Recuerden que no puedo decir que es de menos infinito a más infinito, porque hay un punto donde la pendiente es 0, que es el punto máximo y el mínimo. Dime 51. Entonces, vuelvo a repetir esa parte. Estoy utilizando paréntesis abierto porque tengo que omitir la abscisa 1. Ya me dijeron el intervalo de decrecimiento, pues efectivamente no existe porque nunca va a ir hacia abajo. Y entonces la concavidad, acuérdense que todo proviene de esta gráfica. Por lo tanto, esta parte sabemos que es convexa y sabemos que esta parte es cóncava. Eso quiere decir entonces que en esta parte de la izquierda ahí tengo lo convexo. Eso implica que lo convexo es desde menos infinito hasta 1 y lo cóncavo es desde 1 hasta más infinito. De ahí lo único que me hace falta es calcular la intercepción con el eje de las abscisas, pero ya saben que lo único que debo de hacer es sustituir la y igual a 0, eso lo hacen en su casa para practicar, y también hay que buscar la intersección con el eje de las ordenadas, donde ahí habíamos dicho que el comportamiento es que la abscisa siempre se mantiene constante, y entonces lo único que tienen que hacer es sustituir la abscisa igual a 0, lo cual pues eso ya lo saben hacer, ¿no? No es tanto problemita. Porque nada más era ese asunto. Les digo, de tarea queda eso. Y entonces, ahora sí ya les voy a decir quiénes son los exentos, para que se vayan felices a descansar.